La tormenta no lo derribó. Rugió. La nieve se arrojaba lateralmente a través del cielo helado, estrellándose contra los lados escarpados de la cabaña de Elrich, con un ritmo furioso e implacable. El viento aullaba a través de las grietas, como una bestia matutina, agudo y estridente, sacudiendo los conductos de ventilación, cubriendo de hielo los paneles solares y haciendo que las paredes gemieran bajo su furia. En el interior, el núcleo de calor zumbaba débilmente. Era el único sonido constante en medio del caos exterior. El fuego temblaba débilmente contra las paredes de piedra rugosa, pintándolas de sombras anaranjadas. Elrich estaba sentado encorvado, junto al quemador, con los hombros anchos y las manos callosas, mirando una taza de té tibio que hacía tiempo que se había enfriado. No lo bebía. Rara vez lo hacía. Era más una costumbre que otra cosa. Algo a lo que aferrarse mientras el silencio hacía su trabajo aquí, en Beltuan-Sint. El silencio no era paz, era peso. Había llegado al límite del espacio conocido en busca de ese silencio. Lo había elegido, lo había suplicado. Después de la guerra, después de lo que había visto y lo que había hecho, el ruido solo le recordaba las órdenes. Los gritos, los disparos, el estruendo sordo de los búnkeres derrumbándose. El silencio era lo único que no le gritaba. Y sin embargo, esa noche le oprimía más de lo habitual. Se recostó, con la mirada perdida en el perchero que había cerca de la puerta. Colgada de él había una vieja cartera militar estándar de hace 20 años. El broche estaba desgastado y la insignia medio quemada. No la había abierto en meses, quizá años, pero algo en la tormenta le hizo cogerla. Se arrodilló lentamente, desabrochó la hebilla y sacó una foto en la que le miraban 3 hombres y una mujer, todos de uniforme, sonrientes. Elric estaba a la izquierda, sin cicatrices, más joven, sosteniendo un rifle como si no pesara nada. Los otros habían desaparecido. También los había enterrado. Al tercero lo había visto desangrarse con la cabeza en su regazo. Cerró los ojos y apretó la foto como si fuera una frágil reliquia. Esa fue la última vez que creyó en algo. La hermandad, la misión, el propósito. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. No era un trueno ni el aullido del viento. Un golpe. Elric levantó la cabeza y se quedó paralizado. Otro golpe, apenas audible. Luego, un ruido sordo, como si algo o alguien hubiera caído contra la puerta. Se movió rápidamente, impulsado por instintos que lo sacudían como viejos engranajes. Se puso el abrigo térmico, agarró el revólver de su soporte en la pared y se acercó a la puerta con la cautela que le dictaba la memoria. Allí fuera no había vecinos, ni patrullas, ni excursionistas perdidos. Cualquiera que llamara significaba problemas. Abrió la puerta, se preparó para el viento y la entreabrió, y se le cortó la respiración. 3 figuras se alzaban en medio de la ventisca. El viento les azotaba con saña, pero no retrocedieron. Una mujer alta y delgada, temblando de frío, estaba delante. Su piel era de un azul pálido y helado, tensa sobre sus rasgos afilados. Su largo cabello blanco ondeaba como seda rasgada detrás de ella, enmarañado por la escarcha. Sus ojos dorados parpadeaban contra la nieve, demasiado brillantes, demasiado profundos, y aferrados a sus piernas había 2 niños pequeños y frágiles, de piel azul como su madre, pero con el pelo corto y revuelto y los ojos demasiado grandes para sus caras. El mayor, de unos 6 años, intentaba proteger al más pequeño con su pequeño cuerpo, aunque estaba claramente congelándose. Elrich no se movió. Había visto muchas cosas en la guerra, pero esto no era algo para lo que tuviera una caja en su mente. Entonces, la mujer habló. Su voz era baja y tensa, como si le doliera formar palabras. Te calentaré la cama, humano. Mis hijos necesitan un padre. La frase lo dejó atónito. No porque no la entendiera, sino por la forma en que lo dijo. Sin seducción, sin regateo, solo agotamiento, solo desesperación. Elrich parpadeó.
demasiado impactado para hablar. El niño levantó la cabeza. Tenía los labios azules y los dientes apretados. No hemos comido en 2 hijos, susurró, con un inglés entrecortado. Pero mamá dijo que alguien amable nos ayudaría. Elrich bajó la mirada hacia la niña. Pies descalzos, sin zapatos. Los dedos de los pies se le estaban poniendo morados y respiraba con dificultad. Levantó la vista hacia él, sin llorar, sin miedo, solo con curiosidad. ¿Tiene sopa, señor?, preguntó. Mamá dijo. El calor viene de la gente amable. Elric apretó con fuerza el marco de la puerta. No era un hombre amable. Ya no. Pero incluso él tenía límites. Bajó el revólver, se hizo a un lado y dijo con voz ronca. Entren ya. La mujer dudó solo un instante, como si no pudiera creerle. Entonces empujó suavemente a los niños hacia adelante. Estos tropezaron al cruzar el umbral y se desplomaron cerca de la fuente de calor, con los brazos aún envueltos alrededor de los hombros de la madre. La mujer. Entró la última agachando ligeramente la cabeza y cerró la puerta tras de sí. No lo miró. No dijo ni una palabra más. Elrich aseguró la puerta, encerrando de nuevo la tormenta en el exterior. El silencio que siguió se hizo más pesado que antes. Observó a los niños sin hablar. El niño se acurrucó alrededor de su hermana como un pequeño guardián. La niña apretó la cara contra la rejilla de ventilación, con los ojos cerrados. Su madre se hundió de rodillas a su lado, todavía temblando. Tenía las manos en carne viva y rojas, las uñas agrietadas. Su ropa estaba remendada con telas que no pegaban, poco más que harapos. Él notó los moretones en sus muñecas, a medio curar, tenues, pero inconfundibles. Estaba acostumbrada al sufrimiento y tal vez a ofrecerse a cambio de misericordia. Elric fue al armario y sacó una olla con las sobras de estofado. Lo calentó sin decir nada. Llenó 3 cuencos y los repartió, uno a uno. La mujer tomó el suyo en último lugar. Acunó el calor como si fuera algo sagrado, respirándolo antes de atreverse a dar un sorbo. Sus ojos brillaban, pero parpadeó para contener las lágrimas. El niño comía metódicamente, con cada movimiento, cuidadoso y preciso, como si la comida fuera un recurso oracional. La niña, Tiva, como la llamaba el niño, comía demasiado rápido, se atragantaba y jadeaba en busca de aire. Su madre entró en pánico al instante, tratando de ayudarla. Pero Elrich ya estaba arrodillado con un vaso de agua. Está bien, dijo en voz baja. Solo ha comido demasiado rápido. La mujer tomó el agua y murmuró, gracias, sin mirarlo a los ojos. De nada, dijo él recuperándose y volvió a mirarla. Tienes una grieta en la cara, dijo, señalando la larga cicatriz en su mejilla. ¿Te la hizo alguien?, exhaló una risa por la nariz. Sí, hace mucho tiempo. Ella asintió solemnemente. Mamá también tiene grietas, pero las suyas están en el interior. Esa le llegó más hondo de lo esperado. Elric se puso de pie lentamente y se retiró a su silla. Durante un rato nadie habló. Los niños se acurrucaron juntos y se quedaron dormidos. La mujer se sentó a su lado con el cuenco vacío, con los brazos cruzados alrededor del pecho, como si el calor no la tocara. Cuando Elrich regresó más tarde con una manta limpia, la vio colocando la suya, ya raída, en el suelo de 1900 piedra. Se estaba preparando para dormir en un rincón, lejos de la cama, lejos de él. No tienes por qué hacerlo, dijo él en voz baja. Ella no levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. No aceptaste mi oferta, no la necesitaba, dijo. Vi los pies de la niña. Se hizo el silencio. Luego llegó una respuesta para la que él no estaba preparado. Otros necesitaban más que los pies para abrir sus puertas. Las palabras fueron duras, tristes, no amargas, solo un hecho. Elric no respondió. Se limitó a mirarla y luego a los niños. Finalmente, se acercó y le tendió una mano.
No es para tocarla, es para ofrecerte la cama, dijo. No es una invitación, es supervivencia. Ella miró la mano vacilante y luego asintió una vez y se puso de pie. Más tarde se acostó a su lado, rígida y silenciosa, dándole la espalda. Nunca lo tocó. No se atrevía. Después de varios minutos, su voz rompió la oscuridad. No espero nada de ti, pero gracias por el calor, por la comida. Elric miró al techo. No había esperaba compañía. No la quería, pero algo en esta extraña mujer y sus dos frágiles hijos había roto el hielo en el que había vivido durante años. Y ahora, en el frío silencio de Belruine 5, había 3 latidos más resonando contra la tormenta, y por primera vez en años, no le importaba el ruido. La mañana nunca llegó. Realmente a Beltroin 5 solo se volvió un tono más claro de gris. La tormenta había sepultado la cabaña por completo durante la noche. La nieve se apretaba contra las ventanas como humo congelado, medio opaco y lo suficientemente frío como para convertir el aliento en escarcha en cuestión de segundos. Fuera, el paisaje estaba borrado. No había árboles, ni camino, ni cielo, solo el sonido del viento que seguía arañando las paredes, todavía hambriento. Dentro, sin embargo, el silencio había cambiado. Elrich estaba sentado a la mesa, removiendo lentamente con una cuchara una olla de estofado recalentado. No miraba el cuenco. Su mirada se desviaba hacia el otro extremo de la habitación, donde dormía la mujer, si se podía llamar a eso dormir. Ella yacía acurrucada en el extremo más alejado de la cama, de espaldas a él, tan inmóvil como un cadáver. A su lado, los 2 niños estaban envueltos en sus viejas mantas, respirando suavemente. No se habían movido desde que se derrumbaron la noche anterior. Chelo, el mayor, mantenía una mano protectora sobre la espalda de su hermana, incluso mientras dormía. Thea dormía más profundamente, con su pequeña mano descansando sobre la boca, como para acallar sus sueños. Elrich no había dormido. Su cuerpo había descansado a medias en la silla, con el abrigo todavía puesto, pero su mente no había parado. Las palabras de la mujer de la noche anterior resonaban una y otra vez. Otros necesitaban algo más que pies para abrir sus puertas. Ella no lo había dicho con amargura. Ellos lo habían empeorado. Él ni siquiera sabía su nombre. Y sin embargo, ella se había ofrecido como si fuera una transacción, un intercambio de calor por valor. Elrich gruñó entre dientes y se levantó para comprobar la presión de la ventilación exterior. Mantuvo movimientos en silencio, instintivamente, por respeto o tal vez solo por precaución, pero cuando pasó junto a la cama, la mujer se movió y abrió los ojos a medias, dorados y vidriosos. No se estremeció. Esta vez no, pero tampoco habló. Él asintió una vez. Ella parpadeó lentamente y luego se incorporó hasta sentarse sin decir nada. Solo entonces se dio cuenta de que no había dormido. No del todo. Él tampoco. Ambos estaban simplemente fingiendo. «Deberías comer», dijo señalando la olla. «Todavía está caliente». Ella dudó, como si no estuviera segura de si la oferta era real. Luego se puso de pie, cruzó la habitación y se sentó frente a él, ni cerca ni lejos, solo con cuidado. Él le entregó un tazón. Ella lo tomó con ambas manos y lo llevó lentamente a sus labios. Bebió demasiado rápido, tosió una vez y luego se detuvo, sin levantar los ojos del bol. Su voz, cuando salió, era más suave que la nieve contra las ventanas. «Me llamo Matsari». Elrich asintió una vez. «Elrich, lo sé». Eso le llamó la atención. Levantó la vista frunciendo el ceño. «¡Ay!». Ella bajó el cuenco ligeramente. Los archivos del puesto avanzado no estaban encriptados. Leí los registros antes de las evacuaciones. Decían que un humano se había quedado atrás. Ellick Ward, exmilitar, recluso. Se aconsejaba precaución. Levantó la ceja. Eso fue hace años. Ella asintió.
Pero sigues aquí. Eric se echó hacia atrás. ¿Has venido a buscarme? No. Ella miró a los niños que seguían durmiendo. He venido buscando un lugar donde las tormentas no nos encuentren. Un lugar donde nadie... Eso respondía a una pregunta. Quizá no a todas, pero lo suficiente como para que Elric sintiera un nudo en el estómago. Estás huyendo. Ella no lo negó. En lugar de eso, se quedó mirando en su guiso y susurró. Me estoy escondiendo. Silencio de nuevo. Podía oír el viento presionando con más fuerza, desplazando la nieve en el exterior. La calefacción gruñó al compensar. Se levantó, sirvió una taza de agua caliente y se la entregó. Ella la tomó con un gesto de asentimiento, con las manos temblando lo suficiente como para delatar su agotamiento. Se sentó de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó, no con exigencia, solo cansado. Ella no lo miró a él. Mi compañero murió en la guerra. Estaba unido a mí. Eso significa más que matrimonio en nuestra cultura. Una parte de mí se fue con él. Después ya no estaba completa. No a los ojos de ellos. Elric no dijo nada. Solo escuchó. Intenté criar a los niños sola. Hice trueques, trabajé, pero las mujeres solas no estaban protegidas. No en algunas provincias, especialmente con hijos. Su voz se quebró ligeramente, pero no paró. Dijeron que era una invitación sin reclamar. No importaba que dijera que no. Nunca importó. Elric apretó la mandíbula. Ella terminó su guiso y luego colocó el tazón con cuidado, como si romperlo le costara algo que no podía permitirse. Por eso dije lo que dije anoche. No porque quisiera, porque antes había funcionado. Sus ojos se levantaron lentamente para encontrar los de él. Lo siento. Él sacudió la cabeza. No seas así, Masari. Soltó un suspiro que claramente había estado conteniendo durante horas. Detrás de ellos, una vocecita rompió el silencio. ¿Hay más sopa, señor Elric? Teiva estaba de pie junto a la cama, con el pelo blanco erizado y los piececitos desnudos acurrucados contra el suelo frío. Elric se levantó inmediatamente, cogió un cuenco y lo llenó sin preguntar. Se lo entregó con cuidado de no derramar nada. Ella lo sujetó como si fuera un tesoro radiante. Matsari corrió hacia ella, agachándose. No, despacio, Tea. Está caliente. Tea asintió, sopló dramáticamente y miró a Elric. ¿Puedo llamarte papá? Elric se quedó paralizado. Tiva añadió rápidamente. Si dices que no, esperaré hasta que digas que sí. Matsari miró horrorizada a Tea, pero Elric no la interrumpió. Se agachó a su lado y la miró a los ojos. «Puedes llamarme como te haga sentir bien», dijo en voz baja. Tea asintió satisfecha y se acercó para sentarse cerca del núcleo de calor. Cel se movió, parpadeando aturdido. Cuando vio a Elric, se enderezó inmediatamente, alerta. «¿Te está molestando?», preguntó bruscamente. «Me ha hecho muchas preguntas». «Está bien», dijo Elric, poniéndose de pie. «¿Tienes hambre?». Chelo dudó, claramente tratando de evaluar si se trataba de una prueba. Luego asintió con la cabeza. «Te traeré algo». Matsari se quedó mirando a Elric un momento más. Luego dijo algo que lo tomó por sorpresa. «No se refería solo a que estás roto», dijo. Ella miró. «Ta», dijo Matsari en voz baja. «Cuando dijo que tenías grietas por dentro, lo decía en serio. Ella ve cosas que los demás no ven». Eso lo hizo detenerse, pero no respondió. En su lugar, sirvió otro plato de estofado, se lo entregó a Chelo y volvió a sentarse. La cabaña ya no parecía tranquila. Seguía habiendo silencio, pero había cambiado. No estaba vacío. Estaba lleno, respirando. Elric se encontró observando a Masari mientras guiaba a Tiva para que se sentara, cepillando suavemente los copos de nieve del pelo de su hija.
La niña se inclinó hacia su caricia como si fuera el único ancla que tenía en el mundo. No eran solo refugiados, eran supervivientes y, de alguna manera, habían acabado aquí, en su silencio. Aún no sabía lo que eso significaba, pero, por primera vez en años, no quería estar solo. No del todo. La tormenta podía seguir rugiendo fuera. Dentro de la cabaña había cambiado. Había empezado a calentar. El frío exterior se había vuelto más silencioso, pero no había cedido. Simplemente se había hundido más, asentándose como el polvo en cada grieta de la luna abandonada. La nieve ya no golpeaba las paredes con furia. Ahora presionaba con silencio y peso, sofocante en su quietud. Dentro de la cabaña, sin embargo, había calor, no solo por la estufa que zumbaba junto a la pared del fondo, sino por algo más sutil, algo más lento. Aún no era comodidad, pero se acercaba. Elrich se había despertado antes del amanecer. Si es que se podía llamar amanecer a algo en Beltuan 5. Aquí no había sol naciente, solo la pálida luz que ocasionalmente se filtraba a través del cielo cubierto de nieve sugería que el siguiente ciclo había comenzado. Preparó café en una lata casi vacía y se quedó de pie junto a la ventana mirando a la nada. Seguía sin haber horizonte, ni cielo, solo blanco. Detrás de él, el sonido de unos pequeños pies que golpeaban suavemente el suelo llamó su atención. Un té envuelto en una vieja manta térmica, como un pequeño fantasma, emergió de la zona de descanso y se quedó de pie en silencio junto a la estufa. ¿Frío?, preguntó sin volverse. Él la negó con la cabeza y luego bostezó. Quería decir buenos días primero a la cosa cálida. Elry levantó la ceja. El calentador. Ella asintió agachándose junto a él y tocando el panel metálico con la punta de los dedos. Nos mantiene a salvo. Por eso digo gracias. Él no sabía qué responder a eso. Había luchado en guerras por la infraestructura de recursos y había visto quemarse ciudades enteras por fallos en los núcleos de calefacción. Y aquí estaba esta niña susurrando palabras de gratitud a una vieja máquina como si fuera un espíritu guardián. Matsari apareció unos minutos más tarde, con movimientos silenciosos y fluidos. Al principio no dijo nada, pero le ofreció a Eric un breve asentimiento con la cabeza antes de atender a sus hijos. Tenía otra vez esa mirada distante, la que él había llegado a reconocer como su estado habitual. Alerta, reservada, preparándose en silencio para que le dijeran que se marchara. Siempre actuaba como si ese fuera el último día que les permitieran quedarse. Él sirvió 2 tazas de agua caliente y le entregó una a ella sin cometa. Ella la aceptó con un susurro de agradecimiento y luego se sentó junto al calefactor con el té y dobló las piernas debajo de ella, apartando el pelo blanco de la cara de la niña. Cell se levantó más lentamente. Se estiró con rigidez, ocultando una sonrisa mientras movía los pies. Todavía dolorido, Elrich preguntó arrodillándose para revisar los vendajes de los dedos de los pies congelados del niño. «No lloré», dijo Chelo tratando de enderezar la postura. «Ni siquiera cuando mamá puso la bomba». «Eso no significa que no te doliera», respondió Elrich con cuidado mientras desenrollaba la tela. La piel estaba más rosada hoy, menos gris. Era una buena señal. Cell asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era con la cautelosa precisión de alguien que había aprendido que las palabras equivocadas podían tener consecuencias. Elrich reconocía ese tipo de personas. Había visto a niños crecer demasiado rápido en los barcos de transporte de refugiados, sus infancias aplastadas bajo la presión de la supervivencia. «Te estás curando», dijo Elrich, volviendo a vendar un pie. «Buena señal», dudó Chelo, y luego preguntó, «¿Nos quedaremos aquí hasta que todos estemos mejor?» La pregunta no era inocente, era calculada. Chelo estaba tanteando, tratando de adivinar cuánto tiempo podría durar la seguridad, esta vez.
Elrich se puso de pie. Te quedarás todo el tiempo que necesites. Masari levantó la vista, sorprendido, como si las palabras fueran una amabilidad inesperada. El niño asintió una vez. Gracias. Elrich se volvió para avivar el fuego, ocultando la forma en que ese simple gracias se instaló en su pecho como un peso desconocido. Había pasado años alejando a la gente. Dejar entrar a alguien, especialmente así, era como exponer una herida que nunca se había cerrado del todo. Mientras trabajaba, oyó un suave rasguño que provenía del panel lateral del calentador. Al principio pensó que algo dentro no funcionaba bien. Se movió rápidamente, pero se detuvo cuando vio lo que era. Thea estaba agachada con un trozo de carbón negro del fuego estaba dibujando en el metal. Lentamente, con cuidado, 3 figuras de palitos, una altai de hombros anchos y 2 más pequeñas a cada lado. La del medio tenía una larga línea negra en la mejilla. «¡Ta!», dijo Matsari bruscamente al ver lo que estaba haciendo su hija. «No, no dibujes ahí». «No pasa nada», interrumpió él. «Déjala». Tivalo miró con los ojos muy abiertos. «Nos he dibujado a nosotros». Se agachó a su lado. «Dime quiénes son estos, este eres tú», dijo ella señalando la figura. «Alta. Te he dibujado la cara y la cicatriz». Ella asintió solemnemente. «Así sabemos que eres tú y los otros dos, Chelo y yo. ¿Por qué estamos todos cogidos de la mano? Porque ahora tú estás en medio, como un puente. Eso significa que tú nos sostienes a los dos». Él miró el dibujo durante un largo rato. Luego se levantó. Volvió unos segundos más tarde con un trozo cuadrado de tela vieja, limpia y usada. «Toma», dijo y se lo entregó. «La próxima vez que quieras dibujar, usa esto. Pero ese se queda, Tiva». Matsari no sonrió. No del todo, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Más tarde, mientras los niños dormían la siesta, Chelo estaba tumbado en el catre con un brazo sobre los ojos y Teiva acurrucada a su lado como un gatito. Matsari ayudaba a Elrich a reorganizar la estantería de las raciones. Trabajó en silencio durante un rato, pasándole artículos para registrar o desechar. Luego, sin levantar la vista, dijo: «No tenías por qué ser amable con ellos». Él la miró. «Quiero decir», continuó ella con voz tranquila pero firme, «no nos debías nada. Podrías haber cerrado la puerta». Él se encogió de hombros. «Se estaban congelando. No fue una decisión difícil». «Para algunos lo es». Él no respondió. Ella no se detuvo. «La amabilidad aquí parece peligrosa. Todavía estoy acostumbrándome a la idea de que no esperas recibir algo a cambio». Elrich dejó la lata en la mesa. «Yo no», dijo con firmeza. Masari asintió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras seguía trabajando. Ese temblor no era miedo, ya no, era tensión, un cable demasiado tenso durante demasiado tiempo. Él pensó en algo que ella había dicho antes. «Me ofrecí porque antes funcionó». La idea de que la calidez pudiera confundirse con un trueque todavía le daba náuseas. «No voy a pedirte nada, Misari», dijo en voz baja. «Ni ahora ni nunca». Ella finalmente se encontró con su mirada. Y por primera vez, no había miedo ni distancia en ella. Hubo silencio, pero era un silencio hecho de comprensión. Esa noche se sentaron todos junto a la estufa. La tormenta había amainado. Chelo talló una pequeña figura de una pata rota de una silla que él le había dado para practicar. Teiva tarareaba mientras enrollaba un paquete de telas para hacer una muñeca. Matsari preparó un guiso ligero pero caliente, y Elric simplemente observaba. No desde los márgenes, no como un extraño, sino como parte de ello. Cuando llegó la hora de dormir, Masari no se fue al suelo. Esperó. Elrich no dijo nada. Simplemente apartó la mitad de la cama y se hizo a un lado. Ella se acostó a su lado. Esta vez no miró hacia la pared.
Lo miró a él. Sus manos temblaban menos. La estufa hacía un suave clic y la cabaña crujía mientras la tormenta amainaba. «Eres diferente de lo que esperaba», susurró ella. «Tú también». No dijeron nada más. Y en el silencio que siguió, el calor ya no provenía solo del fuego. El día comenzó como todos los demás desde que Misari y sus hijos habían llegado. Una luz gris se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha y el suave aliento mecánico del sistema de calefacción luchaba por mantener su terreno contra el frío exterior. Pero la quietud dentro de la cabaña traía algo nuevo. Una sutil pesadez, una silenciosa grieta que se formaba en el ritmo que habían construido. Cao ya estaba despierta cuando Elric entró en la sala principal. Se sentó en el borde de la estera para dormir con una pierna recogida debajo de él y la otra extendida, mirando fijamente los vendajes que le rodeaban el pie, como si le hubieran traicionado durante la noche. Elric se agachó a su lado y cogió el botiquín sin decir palabra. Lo había hecho todas las mañanas. Desenvolver, comprobar la circulación y volver a aplicar la bomba. Pero esa mañana Chelo no levantó la vista. «Elric», dijo el niño, con voz apagada. «¿Puedo ir a ayudarte hoy?» Elric le echó un vistazo y luego volvió a mirar Elpi que estaba cuidando con tanto cuidado. «No deberías caminar todavía. La piel aún se está curando. Puedo ayudar. No con ese pie». «No puedes». Chelo apretó la mandíbula. «No soy débil». Elric no respondió. Desenrolló con cuidado el último vendaje. El niño no se estremeció, pero los dedos de los pies todavía estaban teñidos de morado en los bordes. «Mejor que antes, pero no está completamente recuperado. Estuvisteis demasiado tiempo ahí fuera», murmuró Elric. Chelo miró al frente con los puños cerrados. «No la dejé caminar sobre el hielo, y ahora eres tú el que está herido», dijo Elric, suavizando la voz. «Eso es lo que hacen los protectores, pero incluso los protectores necesitan descansar». Los labios de Cao temblaron, pero no lloró. Solo asintió con rigidez, con la cara ardiendo de frustración. «No tienes que demostrarme nada. Yo ya sé que eres fuerte», añadió Elric. Cao tragó saliva y parpadeó con fuerza. «Pero, ¿y si dejo de ser útil?» Elric se detuvo, sorprendido por la pregunta. Levantó la vista hacia el chico y lo miró de verdad. «No estás aquí porque seas útil», dijo en voz baja. «Estás aquí porque este lugar es mejor contigo. Eso es suficiente». Cell no dijo nada después de eso, pero sus hombros se relajaron un poco cuando Elric comenzó a vendarle el pie con cuidado y firmeza. Más tarde ese día, mientras Matsari preparaba un guiso ligero con lo último que quedaba de la raíz seca, Elric salió a revisar los paneles solares. El viento había amainado, pero la nieve se había acumulado hasta casi 2 metros de profundidad. Limpió las rejillas de ventilación exteriores golpeando la escarcha, mientras sus pensamientos se alejaban de la tarea que tenía entre manos. No estaba acostumbrado a esta rutina, a la tranquila presencia de otra persona en los rincones de la habitación. Ya no era una incomodidad, era una obligación tácita. No por deber, sino por cariño. El tipo de cariño que le asustaba más que las balas. Cuando volvió, Matsari estaba agachada junto al fuego, y Teiba jugaba a su lado con una muñeca improvisada, que no era más que un trapo enrollado con botones por ojos. Cao estaba tumbada en el catre tallando un trozo de madera con golpes profundos y cuidadosos. Elric se apoyó en la pared y los observó. La observó a ella. Ahora parecía más relajada, aunque sus ojos seguían dirigiéndose hacia él con esa reserva familiar. «¿Quieres saberlo?», dijo de repente sin levantar la vista. Eric levantó una ceja. «¿Sobre qué por qué huimos?». Su voz era tranquila, pero sus dedos temblaban mientras removían la olla. «¿Por qué te dije lo que te dije en la puerta? Pensé que me lo dirías cuando estuvieras listo». Ella levantó la vista, con los ojos dorados fijos. «No estoy segura de que haya un momento.
Adecuado, pero te has ganado la verdad. Elrich no se movió, no la interrumpió. Ella se recostó y se envolvió las rodillas con los brazos. Mi pueblo, los Uraeli, valoramos los lazos. Así profundidad de la unión. Es sagrada. Cuando mi pareja murió en la guerra, dijeron que estaba rota. No solo de luto, incompleta, vacía. Sus labios se curvaron ligeramente con amargura. Esa palabra fue susurrada como una maldición. Tea, sintiendo la tensión, se arrastró hasta el regazo de su madre. Los brazos de Matsari la envolvieron, instintivamente. Donde vivíamos, una mujer sin pareja se considera inestable, un peligro para el equilibrio, especialmente si tiene hijos. Llamaban a mi hijo y a mi hija sangre mestiza. No por su padre, sino por mí, porque yo ya no estaba completa. Elrich apretó la mandíbula. Hubo ofertas, continuó ella. Matrimonios de conveniencia, pero ellos no querían una familia. Querían obediencia, un cuerpo, no un vínculo. Su voz era ahora como el hielo. El primer hombre que lo intentó no preguntó. El segundo pensó que se lo debía. El tercero dijo, mis hijos estarían mejor si se olvidaran de que existí. Ella levantó la vista, no avergonzada, sino cansada. Así que huimos. Se extendió un largo silencio entre ellos. Vine aquí porque el expediente decía, un hombre vive aquí solo, exmilitar humano. Pensé que tal vez usted entendería lo que significa vivir donde nadie más quiere. Él respiró lentamente. Sí. Sus ojos se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. No he venido a suplicar. He venido para sobrevivir. Y cuando dije lo que dije aquella noche, fue porque últimamente la única forma de que me dejaran pasar por una puerta era ofreciéndome a mí misma. Elric bajó la mirada. No quería ofenderte. No lo has hecho, dijo en voz baja. Me has recordado que este mundo sigue siendo cruel y que sigue mereciendo la pena resistir. Ella asintió ligeramente, y por un momento, el silencio entre ellos pareció más comprensión que evasión. Elrich se acercó al fuego y se agachó junto a él. ¿Quieres oír algo vergonzoso?, preguntó ella, inclinando la cabeza. No me quedé aquí porque me gusta la soledad. Me quedé porque la última vez que intenté volver, ya no pertenecía a ese lugar. La guerra me arrebató algo. Solía comandar escuadrones, mantener a la gente con vida, tomar las decisiones que nadie quería tomar. Enterré a demasiados. Dejé una hija cuando me desplegaron. Nunca llegué a tiempo para decir adiós. Los ojos de Matsari se suavizaron. Cuando el ruido cesó, cuando las órdenes cesaron, ya no sabía qué hacer conmigo mismo. Así que también huí, solo que más despacio. Esbozó una sonrisa amarga y pequeña. Nunca pensé que alguien vendría a buscarme aquí. Bueno, dijo ella, yo no he venido a buscar a un soldado. Y sin embargo, aquí estoy. Esa noche, después de que se acabara el guisoy, las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave ámbar. Missouri no dudó cuando Elrich levantó la manta. Se acostó a su lado con una familiaridad tranquila, ahora como si su cuerpo hubiera empezado a confiar en lo que su mente aún dudaba. Tiva dormía cerca de ella, con su pequeña mano enroscada en una esquina del abrigo de Elrich. Chelo yacía en silencio en las sombras, con su cuchillo de tallar descansando junto a una pequeña figura sin terminar antes de quedarse dormido. Elrich murmuró, «Sabes, no tienes que explicarme nada más». «Lo sé», susurró ella, «pero quería que lo hicieras». Permanecieron en silencio durante un rato, escuchando el leve zumbido de la calefacción y el viento que golpeaba las paredes. Afuera, todo seguía siendo un páramo helado, pero dentro de la cabaña, en el calor de las historias, compartidas y la confianza ganada con esfuerzo, algo frágil estaba creciendo.
Y por primera vez en años, Elrich Ward se sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba sanando. La caída no fue dramática, no del tipo que deja huesos rotos o sangre. Fue pequeña, rápida, incluso ordinaria, pero golpeó más fuerte de lo que Elric había esperado. Tia había vuelto a estar llena de energía después de días de juegos tranquilos. Su risa había estado resonando en las paredes metálicas de la cabaña como una canción que ahuyentaba el frío de los rincones. Cell acababa de terminar de tallar un pequeño gato de madera que le mostró con orgullo antes de que ella decidiera probar su capacidad de salto. Elric estaba a solo unos metros, agachado cerca del calentador, revisando el filtro de entrada. Quería advertirle: no tan rápido, o cuidado con las esquinas. Pero las palabras nunca llegaron a salir. Su pie golpeó el borde de un banco, bajo. Ella se inclinó hacia adelante con un chillido, agitó los brazos y aterrizó con fuerza sobre su brazo. El golpe fue seco, y su grito aún más. Él se movió antes de que terminara el grito. ¡Tifa!, jadeó Mazzari al lado de su hija. Lower llegó primero. Se arrodilló a su lado con las manos ya moviéndose para evaluar la lesión. «Déjame ver», dijo con suavidad. Ella se mordía el labio, con los ojos dorados vidriosos por el dolor. Su brazo derecho estaba curvado protectora contra su pecho. «Me duele», susurró. «Mucho». Mazzari se quedó justo encima, temblando, intentando no interferir. Elrich examinó el brazo con cuidado. No había hinchazón en el codo, pero el antebrazo estaba rojo y ya empezaba a amoratarse. Le probó la muñeca con una presión ligera como una pluma. Ella hizo una mueca de dolor, pero nada indicaba que estuviera rota. «No está fracturado», dijo. «Amoratado y sensible, pero mantendrá toda la movilidad». Ta sollozó. «¿Se caerá?» «No, a menos que sigas tirando a tu gato de los muebles», respondió él. Ella soltó una risa entre lágrimas. «Le haré una férula», dijo él. «Mantén el brazo quieto durante unos días». Missouri asintió sin decir nada y ayudó a sacar el té de su abrigo. Elrich se acercó a la estantería de suministros, sacó una vieja caja de raciones y rompió 2 tiras lisas de plástico. Las envolvió con cuidado alrededor del brazo de la niña con tiras de lino, improvisando con las manos firmes de alguien que había hecho esto antes en el campo, en la oscuridad. Con menos Ta apenas se estremeció. «He sido valiente», murmuró cuando se ató el último nudo. «Has sido más que valiente», le susurró Mazzari besándole la sien. «Eres mi estrella más fuerte». Pero Elrich no sonreía. Se sentó lentamente y se quedó mirando la pequeña, figura temblorosa de la niña, con el pelo blanco pegado a la mejilla y respiración aún entrecortada. Algo se le encogió en el pecho. Era ese sonido, su grito. Se parecía demasiado al que no había oído a tiempo. Se levantó sin decir nada y se dirigió al otro extremo de la cabaña. Sus manos encontraron la pared y se apoyaron contra el frío metal. Se quedó allí en silencio, con los hombros rígidos. Mazzari lo observaba. No dijo nada durante un momento, pero cuando lo hizo, su voz fue suave, baja, un susurro destinado solo a él. «No estás entrando en pánico porque ella está herida», dijo. «Estás entrando en pánico porque has oído ese grito antes». Aún así, no dijo nada, pero su mandíbula se flexionó una sola vez. Mazzari se acercó lentamente, descalza, en silencio. No lo tocó. Solo se quedó lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia como calor. «Mi hija», dijo por fin. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como metal raspando contra piedra. Se llamaba Lyra. Tenía 6 años. Cerró los ojos y respiró hondo por la nariz. «Me fui a mi última misión pensando que estaría fuera 3 semanas. Dijeron que era rutinaria, nada complicado. Le prometí que volvería antes de su cumpleaños». Tragó saliva con dificultad.
Me pidió que le trajera una piedra de las lunas rojas. Dijo que quería pintarla y guardarla debajo de la almohada para soñar. Le dije que le traería 3. Matsari no dijo nada. Se quedó quieta, escuchando. Se puso enferma. Eric continuó. Una fiebre que avanzaba rápidamente. Algo raro. Surgió de la nada. Un día tenía tos, y 2 días después no podía respirar. Miró fijamente sus manos como si aún sostuvieran algo que nunca podrían soltar. Mi esposa llamó a mi unidad y les rogó que me localizaran, pero yo estaba bajo tierra. Había un corte en las comunicaciones. Tardaron demasiado en encontrarme, y cuando lo hicieron, él negó con la cabeza. La perdí por 6 horas. 6 malditas horas. Su voz se quebró solo una vez. Cuando por fin llegué a casa, estaba vacía. Mi mujer se había ido. No dejó ninguna nota ni dirección, nada. Matsari finalmente se movió. Extendió la mano y la apoyó suavemente contra su antebrazo. No para tirar ni para consolar, solo de decir, estoy aquí. He venido porque pensé que si desaparecía lo suficiente tal vez podría escapar del sonido de eso. Ella no respondió con lástima. No dijo que lo sentía. No tenía por qué hacerlo. En su lugar, se colocó delante de él, despacio, con cuidado, y luego dijo, yo misma llevaré el cuerpo de mi compañero. Me dijeron que debería haberlo dejado allí, que una mujer con hijos no tenía nada que hacer recuperando el cadáver de un soldado, pero no podía dejarlo solo en ese campo. Ella miró a Elrich con ojos como oro fundido. Cuando regresé, me llamaron un tío no apto, peligroso, sucio. No seguí las reglas del duelo. No lo dejé ir cuando me dijeron que lo hiciera. Elrich se encontró con su mirada, y ahora él preguntó. Ahora ella dijo, todavía estoy de duelo, pero ya no estoy sola. Levantó la mano y tocó su rostro con suavidad y reverencia. Sus dedos rozaron el borde de su cicatriz como intentando trazar el dolor grabado en él. No le fallaste, Elric. Sí, lo hice. No, dijo ella con firmeza. La querías. Eso no es un fracaso. Es una prueba. Se le cortó la respiración. Ella habría estado orgullosa del hombre en el que te has convertido, susurró Matsari. El que abre su puerta a extraños congelados que abrís a un niño roto y le decís que todo va a estar bien. El que le da tus únicos calcetines a una muñecaque te hizo reír, reír de verdad. Eso rompió algo y liberó el peso que le oprimía las costillas. Permanecieron así durante un largo rato. Los dos se bañaron en silencio, pero no en uno vacío, sino en uno pleno, curativo. Detrás de ellos, los suaves sonidos del sueño llenaban la cabaña. Thea murmuraba algo en sueños. Las células respiraban incluso desde el catre. Elrich finalmente dijo, no sé cómo dejar de cargar con ello. No lo haces, dijo Matsari, pero puedes compartirlo, y cuando lo haces, es más ligero. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la frente apoyada en la de ella. Ella no se apartó. Eres diferente de lo que esperaba, susurró. Tú también. Esa noche, por primera vez en años, Elric se durmió, no por el cansancio ni por el deber, sino por la paz. El peso no había desaparecido, pero ya no lo soportaba solo. Había entregado parte de él, y a cambio, había recibido calidez. Calidez de verdad, del tipo que no viene del fuego, del tipo que comienza en los brazos de otra persona y permanece mucho después de que las llamas se apagan. La mañana se desarrolló como un suave suspiro. No había tormenta rasgando el techo. No había reparaciones de emergencia esperando. Solo una quietud que no se sentía vacía, sino establecida como una manta por fin extendida después de demasiados días arrugada por la tensión. Era el tipo de silencio que Elric había temido en el pasado. El tipo que solía parecer demasiado frágil como para confiar en él. Pero ahora, mientras estaba de pie cerca de la estufa removiendo una olla de gachas, mientras el té resoplaba suavemente entre las mantas detrás de él, se sentía merecido.
La cabaña se había calentado temprano esa mañana, no solo por la estufa, sino por el suave resplandor de la paz compartida. Una paz que no se exigía ni declarada, sino que simplemente era. Cow ya estaba despierta, sentada junto a la mesa con un pequeño trozo de madera en una mano y una herramienta para tallar en la otra. La figura en la que estaba trabajando ya tenía brazos. Eran torpes y desiguales, pero se trataba sin duda de una persona. Elrich se fijó en los detalles, la forma en que el niño había grabado una pequeña línea en la mejilla izquierda. La cicatriz. No hizo ningún comentario, pero una sonrisa se dibujó en una esquina de su boca. El té se agitó a continuación, dramáticamente, y tirando de la manta sobre su cara. ¿Ya es hora de comer?, murmuró. Eso parece, dijo Chelo, todavía enfocado en la madera. Thea se asomó por debajo de la manta y olfateó el aire. Son gachas. Elrich levantó una cuchara de la olla y la examinó como si no estuviera seguro de si debía sentirse insultado. ¿Y qué tienen de malo las gachas? Nada, dijo ella poniéndose en pie con un brazo todavía enyesado y arrastrando a su muñeca por la pierna. Es solo que una vez olía mejor en la lanzadera del puesto avanzado, y eso estaba lleno de pies. Matsari. Soltó una breve risa de sorpresa desde el otro extremo de la habitación. Estaba doblando ropa limpia, moviéndose con gracia pausada. Su largo cabello blanco estaba recogido en una trenza suelta. Elric sacudió la cabeza y vertió las gachas, en 4 tazones. Cómete eso o serás el próximo en oler a pies. Tú decides. Sonrió Thea y se subió al banco junto a Chelo, que estaba dando los últimos toques a su talla. ¿Ese soy yo?, preguntó ella inclinando la cabeza. Se asintió con el brazo vendado y su gran cabeza. Mi cabeza no es grande, es un poco grande. Estoy creciendo. No debes crecer de lado. Matsari se interpuso entre ellos y les puso una mano en la cabeza a cada uno. Come o haré que huelan a pies. Se callaron rápidamente, con los labios temblando en sonrisas a medias. Elrich dejó el último tazón delante de Matsari y tomó el suyo, sentándose frente a ella en la mesa. Al principio no dijo mucho, nunca lo hacía durante las comidas, pero sus ojos se demoraban en el pacífico desorden de todo aquello. Una talla, a medio terminar, una muñeca con un ojo perdido, el vapor que se elevaba de los cuencos de patatas fritas. No era perfecto, pero era real. Después del desayuno, Matsari lavó los platos mientras tarareaba una suave melodía en su lengua materna. Teiva la acompañaba desafinada, pero entusiasmada, mientras Chelo volvía a su talla, ahora intentando hacer las piernas. Elrich aprovechó la oportunidad de reorganizar uno de los estantes cerca de la pared trasera, donde se habían amontonado herramientas de emergencia en grupos desiguales, mientras ordenaba una maraña de cables viejos y paneles solares medio quemados. La voz de Matsari flotó detrás de él. «Gracias». Él miró por encima del hombro. «Porque, por hoy, es solo una mañana tranquila». «A eso me refiero», dijo envolviendo el último paño seco alrededor de una taza limpia. «Nos diste un día en el que no se pedía nada, sin peligro, sin correr, sin demostrar que merecemos quedarnos». Elric se detuvo y luego se volvió completamente hacia ella. «Ya no tienes que demostrar nada. Aquí no». Sus ojos se encontraron con los de él durante un largo momento. «Ahora te creo». El té interrumpió antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, levantando su muñeca con orgullo. «Mira, le hice un vestido con tu calcetín viejo». Matsari parpadeó. «¿De cuál?» «Del azul con un agujero. Era tu único par térmico». Elik Matsari dijo medio divertido, medio horrorizado. «Era el izquierdo», respondió Elric secamente. «El agujero lo hacía poco eficaz. Ella dijo que le picaba demasiado en los pies, pero que era perfecto para el alma de su muñeca», añadió T con solemnidad. Matsari se rió de nuevo. El sonido fue más pleno esta vez, llegando a las esquinas de la cabaña. Elbert no se reía a menudo, pero cuando lo hacía era en voz baja y con sinceridad.
como algo que se exhala después de aguantar la respiración durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba el día, nadie pidió más de lo que ya había. Elric arregló un cajón que se había salido. Cao terminó las patas de su talla, y Shili le preguntó a Elric si quería quedársela. Ta pasó casi una hora pintando piedras fuera de la esclusa con lápices de cera derretidos. Matsari peinó el armario y clasificó los suministros con la concentración constante de alguien que por fin confiaba en que el mañana llegaría. Más tarde, después de comer, Matsari se unió a Elric junto a la ventana. Ambos estaban sentados, en silencio, con los hombros casi rozándose. La nieve más allá del cristal brillaba con una luz suave. No se oían pasos ni alarmas, solo un blanco, infinito e intacto. ¿Lo echas de menos?, preguntó ella de repente. Él la miró perplejo. ¿Qué? ¿La guerra, el movimiento, la sensación de estar siempre haciendo algo? Negó con la cabeza. No, echo de menos a la gente, no el caos. Ella asintió lentamente. Antes echaba de menos que me necesitaran. Ahora solo quiero que me elijan. Elric volvió la cabeza hacia ella. Tú lo eres. Sus miradas se cruzaron de nuevo y algo pasó entre ellos. Nada ruidoso, nada dramático, solo reconocimiento, tranquilo y limpio. Esa noche, mientras los débiles rayos del sol se desvanecían tras capas de la niebla helada, los cuatro se reunieron de nuevo cerca del calentador. Ta se quedó dormida primero, acurrucada contra el costado de Matsari con su muñeca bajo el brazo. Chelo se apoyó en la pierna de Elric mientras él leía un viejo manual de misiones reconvertido en cuento para dormir, más técnico que entretenido, pero Colo escuchaba como si fuera poesía. Cuando los niños se durmieron, Elric se acercó para apagar el calentador y bajar las luces. Matsari permaneció sentada en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas. «No me has preguntado nada hoy», dijo en voz baja. «No hacía falta», respondió Eric. «Algunos días es mejor estar en silencio». Ella asintió pensativa. Había sido un buen día, y no era porque hubiera pasado nada, sino porque no había pasado nada. No les perseguía ningún pasado, no se cernía ningún futuro. Solo calor, respiración, silencio y el sutil extraordinario milagro de la paz. Un día que no pedía nada y lo daba todo. La nieve había dejado de caer en algún momento de la noche. Por la mañana, la luz se filtraba por las ventanas como nunca antes lo había hecho, suave, dorada y totalmente inesperada. Tocaba las paredes como un viejo amigo que llama suavemente a la puerta. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elra pudo ver más allá del cristal escarchado. El paisaje exterior había pasado de ser un vacío pálido a algo definido. Colinas blancas alargadas por la luz de la mañana y el más tenue rubor azul en el cielo. Dentro, el aire seguía siendo fresco, pero ya no era cortante. La calefacción zumbaba, pero no con dificultad. La cabaña estaba en silencio, pero no era el silencio frágil de la tensión. Era el tipo de silencio que viene después de un sueño profundo y pacífico. Elric ya estaba despierto. Se había levantado antes que los demás y estaba de pie junto a la ventana, bebiendo un brebaje débil y escuchando al mundo respirar. Detrás de él, las mantas crujían. Teiva se movió primero, murmurando en sueños y dando la vuelta a su muñeca al otro lado de la almohada. Chelo permanecía envuelto, como un capullo, con el pecho subiendo y bajando uniformemente. Y entonces Matsari se movió. Elric no se volvió. Podía oír sus pies descalzos cruzando el suelo, suaves como la nieve que cae. Su reflejo parpadeaba débilmente en el cristal junto al suyo. Ella se quedó cerca, pero sin tocarlo. «El cielo está azul», dijo en voz baja, con la voz aún cargada de sueño. Él asintió. Hacía tiempo que no lo veía. Es extraño. Lo era. Se quedaron así un momento más, dejando que el calor del silencio compartido se instalara entre ellos. Elric dejó la taza y finalmente la miró. Tenía el pelo un poco revuelto y los labios aún marcados por el sueño.
Llevaba una de sus viejas camisas, que ahora le quedaba demasiado larga y las mangas enrolladas. De alguna manera le quedaba mejor que cualquier otra cosa que se hubiera puesto. Él la observó sin ocultar su rostro esta vez. Las tenues líneas de cansancio bajo sus ojos eran ahora más suaves, ya no estaban tan marcadas. Ella parecía diferente a la luz, no solo menos cautelosa, sino viva de una forma que él no se había atrevido a esperar. ¿Has dormido bien?, le preguntó. Ella asintió lentamente. Creo que sí. La voz somnolienta de Voz de Tea rompió el silencio detrás de ellos. ¿Hoy toca sopa o galletas? Elric sonrió. ¿Galletas si alguien no se las acabó todas ayer? Yo solo comí 4. Tú comiste 5, murmuró Chelo sin abrir los ojos. Compartí una con mi muñeca, así que técnicamente 4.5. Matsari se alejó de la ventana y le acarició el pelo a Tea. Primero lávate y luego galletas, sin discutir. Mientras se ponían con su rutina matutina, Elric se quedó un poco más junto a la ventana observándolos. Todavía le sorprendía lo rápido que habían conseguido que la cabaña pareciera algo más que un refugio. Parecía un hogar. Él había pasado años construyendo sus paredes, pero ellos habían llenado el espacio entre ellas. Después del desayuno, Chelo y Tea jugaban tranquilamente cerca de la estufa, mientras Matsari lavaba los platos en el pequeño fregadero tarareando suavemente. Elric lo secaba junto a ella, rozándose los brazos de vez en cuando en el estrecho espacio. Era uno de esos momentos casuales, incluso mundanos. Pero en la esquina de su boca vio algo que no había estado allí antes. Una pequeña sonrisa privada. Cuando ella se volvió hacia él para pasarle el último cuenco, sus manos se tocaron. Nada. Dramático. Solo los dedos rozando la cerámica. Pero el calor permaneció allí. Ella no se apartó. Tampoco él. Su mirada se encontró con la de él, y la mantuvo y esta vez ella no apartó la mirada. Solía soñar con un lugar como este, dijo en voz baja. Él dejó que eso se asentara. Y ahora no tengo que soñar. Se secó las manos lentamente. Matsari. Ella se acercó un poco más. Sí, no quiero que sientas que me debes nada. No lo hagas. No soy buena con las palabras. No tienes que serlo. Se le cortó un poco la respiración cuando ella levantó la mano y le rozó su cara. Su pulgar se posó suavemente en el borde de su cicatriz, trazando la línea irregular como si fuera algo digno de memorizar. Fuiste el primer lugar al que llegamos que no nos hizo daño, y susurró. Y antes de que él pudiera pensar, antes de que pudiera decir nada más, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue algo tranquilo, sin prisas, sin ansia, solo constante. Sus labios eran suaves y frescos al principio primero, pero el calor entre ellos creció rápidamente. Su mano encontró el costado de su cintura, estabilizándolos a ambos. El beso se hizo un poco más profundo, no en intensidad, sino en significado. No se trataba de pasión, se trataba de la llegada. Cuando ella se apartó, sus ojos permanecieron cerrados durante solo un suspiro más que los de él. Y cuando se abrieron, ella parecía más ligera, como si algo pesado finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. No eres lo que esperaba, dijo ella. Él sonrió levemente. ¿Tú tampoco? Desde detrás de ellos, una vocecita preguntó, ¿os estáis besando? Tiva estaba de pie junto a la calefacción, sosteniendo su muñeca boca abajo. Su expresión era mitad curiosa, mitad escandalizada. Matsari parpadeó y luego se rió entre dientes. Sí, pequeña, lo estábamos. ¿Eso significa que ahora estamos casados? No, dijo Matsari. Significa que nos importamos el uno al otro. Ah, asintió Tiva con sabiduría. Eso es aún mejor. Chelo no levantó la vista de su tallado. Me debes 3 galletas si se vuelven a besar antes de la cena. Trato hecho, susurró Tea a su muñeca.
Elrich se rió. Realmente se rió por primera vez en años. Le sorprendió incluso a él lo natural que se sentía, como el aire entrando en los pulmones que había olvidado cómo usar. Matsari se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, buscando su mano y enroscando los dedos en su palma. Se quedaron allí un rato, mientras la luz del sol se deslizaba por el suelo, extendiendo cálidos dedos sobre las mantas, los dibujos a medio terminar, las figuras talladas, las herramientas torcidas y los cuencos astillados, todo imperfecto, todo real. Más tarde, cuando el sol se puso bajo, Matsari miró por la ventana y murmuró: «Cuando llegue la primavera, tal vez plantemos algo». Elbert la miró. «¿Crees que la tierra es lo suficientemente buena?» «Creo que nosotros lo somos». Esa noche, después de que los niños se durmieron, compartieron la cama, no por necesidad, sino por elección, sin miedo, sin retruécanos, solo calor. Y cuando las luces se atenuaron y la cabaña volvió a quedar en silencio, Elric extendió la mano y la atrajo suavemente hacia sí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la quería allí, no por supervivencia, sino por la vida, porque el hogar no era donde te escondías del frío, era donde dejabas que alguien te besara hasta que olvidaras lo que era la soledad. Y Elric, soldado de guardia, exiliado, hombre hecho de silencio, por fin sintió calor. Habían pasado meses desde que la tormenta Belruin 5 había comenzado a descongelarse lentamente, como una vieja herida que aprende a cerrarse. Donde antes solo había blanco, viento y frío que se clavaba en los huesos, ahora había indicios de verde pequeños al principio, musgo tímido en el borde del camino, unos pocos parches de hierba que se curvaban a través del hielo derretido. Vida donde durante años solo había habido silencio. Y detrás de la cabaña, en el terreno irregular que Elric había llamado el campo de chatarra, había crecido un jardín. No había empezado con mucho, solo unos pocos paquetes de semillas que Matsari había encontrado sellados en una caja de almacenamiento, medio caducados y escritos en un idioma que no podía leer del todo. Chelo había quitado las piedras. Elric había construido una valla baja con paneles rotos. Teiva había bautizado cada plantita. Ahora, bajo el titubeante calor del pálido sol de Beltuán, las plantas habían florecido. Raíces, verdes cortas agrupadas, bayas silvestres y gruesos tallos retorcidos de frutos de fuego se inclinaban bajo su propio peso, listos para la cosecha. Y allí estaban los cuatro, con las manos en la tierra y las risas resonando en un aire que había olvidado lo que significaba llevar alegría. Elric se arrodilló al borde de la parcela y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba las mangas remangadas y las botas embarradas, y no recordaba la última vez que había sonreído con tanta facilidad. «Tira desde la base», dijo guiando suavemente las manos de Teiva. «No por la parte superior, que romperás el tallo». Ella asintió con la lengua fuera por la concentración, mientras agarraba una fruta de fuego rebelde. «Así. Gira primero, y luego tira, como cuando abro tu caja de herramientas». «Exacto», se rió él. «Solo que esto no explota si lo haces mal». «Bien», dijo ella, arrancando la fruta con un sonido triunfante. «Porque no me gustó cuando la azul chisporroteó. Eso era una célula de plasma, no una fruta», gritó Matsari desde el otro lado del jardín, con los brazos llenos de verduras cosechadas. «Y te dijeron que no la tocaras». Ella estaba ayudando. Chelo defendió a su hermana sosteniendo un racimo de hojas verdes brillantes. «Estábamos explorando». «Casi dejas toda la red eléctrica fuera de servicio», añadió Elrich. «Pero lo arreglamos», dijo Chelo encogiéndose de hombros. Matsari se encontró con la mirada de Elrich al otro lado del jardín. Su expresión estaba llena de calidez y picardía. El tipo de expresión que él ya sabía que era su versión de la risa.
Su largo cabello blanco estaba recogido en una trenza suelta y algunos mechones se soltaban con la brisa. Parecía alguien que siempre había pertenecido a ese lugar. Y tal vez Elric pensaba que siempre había sido así. Al mediodía, la cosecha estaba casi terminada. Las bolsas de verduras estaban apiladas cerca del cobertizo y el sol, aunque débil, bañaba el claro con una luz dorada. Se sentaron juntos en los escalones de la cabaña para descansar, con los niños entre ellos, cada uno con un trozo de fruta recién cortada. Teiva se apoyó en el costado de Elric, descalza y contenta, con las piernas manchadas de tierra. Cao se sentó al otro lado, con su cuchillo de tallar metido en el cinturón como una insignia de honor. El momento era tan tranquilo, tan perfecto, que casi pasó desapercibido, casi. Tea apoyó la cabeza en el hombro de Elric, lo miró y lo dijo, como si hubiera dicho 100 pequeñas cosas antes, como si nada nuevo. Papá. Elric se quedó paralizado. Matsari giró ligeramente la cabeza y entreabrió los labios, pero no interrumpió. Cell se movió y cruzó los brazos sobre el pecho, como si hubiera estado esperando. Sí, dijo él. Cuidado. Tea levantó una mano manchada de bayas. Creo que esta es para ti. Él tomó la baya y trató de tragar la emoción que se lee en su garganta. Ella se inclinó hacia él de nuevo y susurró. Ahora eres mi papá, ¿verdad? Él miró a Misari. Ella lo estaba mirando con los ojos brillantes. Ahora no había vacilación en ellos, solo una tranquila esperanza. Elberta asintió lentamente. Si tú quieres que lo sea, Tiva asintió con firmeza. Satisfecho ya estás. La voz de Chelo siguió, menos juguetona, más seria, pero menos sincera. Llevo un tiempo llamándote así en mi cabeza, dijo, pero no sabía si podía. Elric se volvió hacia él. No necesitas permiso para eso. Cell asintió. Entonces está decidido. Y así fue. Sin ceremonias, sin grandes declaraciones, solo con la suciedad bajo las uñas, el sol en la espalda y el peso del pasado, por fin, lo suficientemente ligero como para poder respirar. Más tarde, cuando los niños se habían metido en casa para lavarse y discutir sobre quién se quedaba con el último trozo de fruta seca, Elric se quedó en los escalones junto a Matsari. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando las nubes que se desplazaban perezosamente por el cielo que se estaba despejando. Entonces Matsari apoyó la cabeza en su hombro. ¿Siempre te lo imaginas así?, preguntó. Él lo pensó y luego sacudió la cabeza. No me lo imaginaba en absoluto. Nunca me lo permití. Ella sonrió. Y ahora ya no tengo que imaginarlo. Él giró ligeramente la cabeza y le dio un beso en la sien. Ahora solo tengo que vivirlo. Ella cerró los ojos y se dejó descansar contra él. Por primera vez en años, no había armas al alcance de la mano, ni alarmas puestas, ni amenazas acechando en la nieve. Solo había calor, tierra bajo sus pies, niños riéndose dentro, una mujer que había sobrevivido al infierno y que ahora sonreía al oír a su hija llamar papá a alguien, y un hombre que una vez había sido soldado, que una vez no había sido más que una sombra en la escarcha, ahora arraigado en algo que nunca pensó que volvería a encontrar. Familia. No había llegado con la guerra ni con la victoria. Había crecido en silencio y florecido en primavera.